El 11 de marzo de 1830, una jovencita recibía lecciones por parte de su tutor. Hasta este día, ella no se había dado cuenta que era miembro de una familia muy rica, con las ventajas y los lujos que muchos otros no tenían. Pero en esta fecha en particular, la lección del día era acerca de la familia real. Al estudiar el árbol genealógico en su libro de historia, esta jovencita se dio cuenta de algo increíble y extraordinario. Ella era la heredera al trono. Por primera vez en su vida se dio cuenta que ella sería algún día la reina de Gran Bretaña. Al principio la pequeña Victoria se largó a llorar al pensar en tanta responsabilidad y privilegio. Pero después, mirando a su tutor, con gran determinación pronunció esas famosas palabras: «Si voy a ser reina, entonces seré buena». En ese momento la futura reina Victoria comprendió la relación entre dónde se sentaría y cómo actuaría. Se dio cuenta que quién sería afectaría cómo viviría. En Romanos capítulo 12, Pablo comienza a desarrollar la relación entre quiénes somos. Eso lo vemos en los capítulos 1 al 11 y cómo actuamos en los capítulos 12 al 16. Es como si quisiera que nos demos cuenta que somos los herederos de la gracia de Dios y por lo tanto debemos actuar con gracia. Pablo comienza sus comentarios prácticos de la siguiente manera en el versículo 3. Dice así: «Digo pues por la gracia que me es dada». En otras palabras, somos los recipientes de la gracia de Dios. Recuerde que la gracia puede definirse como un favor no merecido de parte de Dios. Nosotros no nos merecemos la gracia, pero tenemos una relación personal con un Dios lleno de gracia. Ahora, Pablo está por anunciar la idea más radical. Está por darnos ilustraciones concretas del hecho que tenemos que demostrar gracia a los demás. Fíjese en el versículo 14 y hasta el final del capítulo. Vamos a leerlo para darnos una idea de cómo obra esta gracia. Versículo 14 hasta el final. Dice así: «Bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis, gozaos con los que se gozan, llorad con los que lloran, unánimes entre vosotros, no altivos, sino asociándoos con los humildes. No seáis sabios en vuestra propia opinión, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de los hombres, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está: mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal». Hasta ahí la lectura de la palabra de Dios. Estos versículos van a conformar una serie de estudios que voy a titular El favor de la gracia. Aquí vemos la dinámica de la gracia de Dios. Esto debe causar la sensación en cada uno de nosotros de que hemos heredado un favor inmerecido de parte de Dios, de manera que ahora seamos personas que extendamos esa gracia a los que no la merecen. Permítame repetirlo de una manera más simple. Somos hijos de Dios de gracia, por ende, debemos pasar a mostrar gracia a otros. Estoy convencido que la distinción entre jugar a ir a la iglesia y ser un cristiano de verdad es este ingrediente, el factor gracia. Habiendo recibido gracia de parte de Dios, nosotros a cambio derramamos gracia sobre otros. En el caso que usted esté pensando a quién se refiere con otros, Pablo inmediatamente nos presenta a tres tipos de personas. En primer lugar, a alguien que le está causando un dolor de cabeza. En segundo lugar, a alguien que está experimentando un dolor de cabeza. Y en tercer lugar, a alguien que está disfrutando la felicidad. Comencemos a echarle un vistazo más cercano al primer grupo. Gracia a alguien que le está causando un dolor de cabeza. Pablo nos sugiere en Romanos 12:14 de esta manera: bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Este es uno de esos versículos que uno lee y dice: sí, claro.
Pablo no espera que yo me tome esto a pecho. No, esto debe de ser dirigido a personas como Pablo seguramente. Pablo nos está diciendo, espere este tipo de trato. Y no solo eso, responda con gracia. Nuestra naturaleza hace todo lo contrario, ¿no es así? Es por eso que a uno le gusta cuando lee esas frases, no se enoje, vénguese, o tal vez haz con otros antes que te lo hagan a ti, y demás frases irónicas que a veces leemos. Tenga en mente que Pablo está resumiendo algo que Jesucristo ya había dicho. Lo conocemos como la regla de oro de Mateo 7:12. Allí leemos, así que todas las cosas que queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. Esto es algo absolutamente contrario a la naturaleza humana. De hecho, puede que sea la mayor prueba de gracia. En el Sermón del Monte, el Señor Jesucristo amplió su enseñanza de la regla de oro con suficientes ejemplos como para que uno lo comprenda muy bien. Jesús dijo en Lucas 6, 27 y 28 de esta manera, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, y orad por los que os calumnian. Hasta ahí la lectura de la palabra. Déjeme decirle que en la literatura griega de antes de Cristo jamás encontramos referencias a bendecir a un enemigo. Nunca. Bendecir proviene del griego eulogio, de donde sacamos la palabra elogio. Uno no le dice cosas amables a un enemigo, ni siquiera cuando éste esté muerto. El elogiar a un enemigo en vida era algo sin precedentes tanto en el mundo griego como en el judío. Sin embargo, el mundo ha tenido versiones interesantes de cómo tratar a los enemigos. 500 años antes que Jesús predicara el Sermón del Monte, un hombre llamado Confucius y sus discípulos declararon que uno tenía que ser recíproco y lo que uno no quería que le hicieran, no se lo debía hacer a otros. Eso era sabiduría convencional. Sócrates había dicho básicamente lo mismo. Sin embargo, Jesús no estaba diciendo esto. Uno no vive siendo recíproco con los demás. Según Cristo, uno debe vivir con gracia. De hecho, en el mismo Sermón del Monte leemos en cuanto a esto que Pablo nos está diciendo en Romanos 12. Vaya allí en su Biblia, por favor, a Mateo capítulo 5. El Señor no solo va a pronunciar la regla de oro, sino que nos va a desafiar a más. Fíjese lo que dice el versículo 41. Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. En la época de Cristo, la ley de la tierra le daba el derecho a los soldados romanos a forzar a un ciudadano a que llevara su equipamiento por 1 milla. Los judíos en particular odiaban esta práctica, no solo porque les interrumpía el día, sino también porque tenían que ayudar a sus opresores y además, como si eso fuera poco, tenían que tocar las pertenencias de un gentil impuro. Jesús dijo, si un soldado romano les pide que lleven su equipamiento por 1 milla, díganle a ese soldado algo así, como yo pertenezco a Cristo, estoy dispuesto no solo a ayudar por 1 milla, sino que voy a ir más allá de la ley y le llevaré las cosas por 1 milla más. Fíjese ahora en el versículo 40. Allí leemos, y al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Ni siquiera la ley de Moisés permitía que alguien le quitara a otro la capa. Se trataba de algo importante, ya que la capa oficiaba de abrigo en las noches frías. Cristo estaba diciendo que uno tenía que estar dispuesto a ser defraudado, no solo a quedarse sin capa, sino que también le diera aquello que le iba a permitir dormir abrigado en la noche. En otras palabras, cuando se trata de su propiedad y su libertad, dé el paso radical de mostrar gracia para con su enemigo. Ellos no lo merecen. De hecho, usted está yendo más lejos de lo que cualquiera esperaría que fuera. Ahora,
Fíjese en el versículo 38, por favor. Allí leemos: oísteis que fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Dicho de otra manera, esto sería así. Ustedes saben acerca de las leyes del país, que son recíprocas. Hagan con otros como les gustaría que hagan con ustedes, ¿no es así? Continuemos ahora con el versículo 39. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. ¿Qué quiere decir Jesús con esto? ¿Tenemos que andar buscando que nos peguen? No, el Señor se refiere a algo que fácilmente no se percibe en nuestra cultura. El lector promedio y la mayoría de las personas en este planeta son diestras. Los zurdos son minoría. Es algo comprobado. Así que si realmente quiere abofetear a alguien, voy a hacerlo con mi mano derecha. El único problema es que, ¿cuál mejilla voy a estar golpeando? Si soy diestro, entonces voy a estar golpeando al individuo en la mejilla izquierda, seguramente. ¿Cómo puedo yo, un diestro, golpear a mi víctima en la mejilla derecha? En este versículo, Cristo no se refiere a un ataque físico, sino a un ataque al honor. Un golpe de revés era considerado algo muy indigno. No dolía tanto como la vergüenza que traía en sí. Cristo está diciendo efectivamente que debemos estar dispuestos a ser ridiculizados por su nombre. Entonces, el Señor está diciendo que nosotros, como hijos del Rey, tenemos que estar dispuestos a ser deshonrados, ridiculizados y avergonzados muchas veces. Y cuando alguien nos hace algo así, debemos poner la otra mejilla. En otras palabras, debemos aceptarlo una y otra vez. Sin embargo, no es natural. Nuestra naturaleza es la de vengarnos. Queremos volver al golpe, volver a darle el golpe que nos dieron. Es la naturaleza pecaminosa que nos dice: haz con otros como ellos hacen contigo. Muchos creyentes han dicho esto. Estoy orando para que Dios me dé otro empleo. La gente en mi trabajo se burla de mí porque soy cristiano. No estoy seguro que Dios quiera que yo pase por todo esto. Otros dicen: nunca más voy a hablarle a ese familiar porque se burla de mí, no me quiere. Otros dicen: me cambio de escuela porque hay estudiantes que se burlan de mí porque soy creyente. O tal vez usted está diciendo: voy a mudarme a otro departamento porque mis vecinos saben que no puedo vengarme de las cosas que dicen y hacen porque soy cristiano. ¿Cuántas veces habrá escuchado esto tal vez? Pablo resume su enseñanza del Señor Jesús en Romanos capítulo 12, desafiándonos a hacer lo inimaginable, lo impensado, el ir más allá de la regla de oro y bendecir a los que nos persiguen, bendecir y no maldecir. Pero vamos un poco más adelante. Vamos a ver gracia para con quien experimenta felicidad o dolor. Romanos 12:15 nos presenta dos escenarios más. Dos personas que experimentan cosas distintas. Gozaos con los que se gozan, dice, y llorad con los que lloran. El versículo anterior tenía un artículo que lo relacionaba a alguien persiguiendo al creyente, pero en este versículo no hay artículos definiendo personas en particular. Pablo está simplemente diciendo: gócense con los que se gozan. Es imperativo. Uno le puede poner un signo de exclamación: llorad con los que lloran también. El cristianismo no le quita las emociones al creyente, sean lágrimas o risas. Un autor cristiano dijo las siguientes palabras: el cristianismo no es negar las situaciones duras de la vida ni minimizar los momentos de felicidad. Nuestra perspectiva de una eternidad con Cristo nos libera para entrar en la variedad completa del vivir diario. Tanto la risa como las lágrimas son apropiadas delante de Dios. Esto es lo que dijo este escritor. Piénselo. Dios mismo ha experimentado ambas emociones. Él celebró en las bodas de Caná de Galilea. No tenemos razones para creer que Él, al llegar, aguó la fiesta. No. Entonces, regocíjese con los que se gozan.
El creyente que va a demostrar el factor gracia es presentado por Pablo como una persona que se regocija. Y Pablo nos dice aquí que debemos gozarnos con los que se gozan. Francamente, es mucho más fácil llorar con los que lloran que gozarse con el exitoso, especialmente cuando no estamos teniendo ese mismo éxito. ¿No es así? Uno puede llorar con alguien que trabajó con usted y ha perdido el empleo, pero es mucho más difícil regocijarse cuando esa persona es ascendida y usted no. ¿A qué no sabes?, le dirá alguien. Soy tu nuevo jefe. Bueno, gloria a Dios. ¿Alguna vez se dio cuenta que en la reunión de oración los pedidos son siempre más que las alabanzas y agradecimientos? Es porque nos cuesta. La gracia madura significa que si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan, dice 1 Corintios 12:26. Esto significa adoptar la actitud de Pablo que escribió: me gozo cuando ustedes están gozosos, en 2 Corintios 2:3. Ahora, ¿qué sería lo opuesto a gozarse con los que se gozan? Tal vez envidiar a los que se gozan, tal vez competir con los que se gozan, o evitar a aquellos que están gozosos, o resentirse con los que se gozan. Usted se preguntará, ¿por qué, Señor, tu mano de bendición está siempre con otros? ¿Se hizo alguna vez esta pregunta? Tal vez para usted esta sea la mayor prueba de gracia. Usted puede consolar, pero le cuesta muchísimo felicitar. Déjeme decirle que no está solo en esa lucha. Escuche las instrucciones de Pablo para la iglesia, esta vez por medio de Tito. Él dice en Tito 3, versículos 3 al 9, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, viviendo en malicias y envidia, pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Evita las cuestiones necias y contenciones y discusiones. ¿Se dio cuenta de eso? Somos herederos por la gracia de Dios, así que evite la envidia, las contenciones y las disputas. Tal vez como la reina Victoria en su niñez, el darnos cuenta que somos herederos al reino, tenemos que ser buenos. ¿Cómo? Demuestre gracia. Gócese con los que se gozan. Pídale a Dios que limpie sus motivos y su corazón de toda envidia y practique la solidaridad. Puede que sea un poco difícil al comienzo, pero es un mandato de Dios, por lo cual lo podemos hacer. El problema con demostrar solidaridad o generosidad de esta manera es que nunca es cosa de no puedo, sino que es cuestión de no quiero. Pablo dijo en Filipenses 4:13, casi todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Cómo puedo hacer las cosas, todas las cosas? Por medio de Cristo que me da las fuerzas. Pero no solamente gozarse con los que se gozan, sino también llorando con los que lloran, dice la palabra. Pablo ahora nos presenta el tercer tipo de personas y nos da otra orden, otro imperativo. En Romanos 12:15 leemos, llorad con los que lloran. Esto es ir más allá de un llamado telefónico o una tarjeta, por más que esas dos cosas nada tienen de malo, todo lo contrario. Este es el grupo de amigos que se juntó para pintarle la casa a esa viuda. Hace poco escuché la historia de una mujer viuda que cuando se fue de vacaciones un grupo de hermanos de la iglesia fueron a su casa y la refaccionaron por completo y luego limpiaron todo. Esta es la mujer que fue a la casa de una hermana y le ayudó con sus labores. Es el grupo de muchachos que se presentaron en la casa de un hermano enfermo para arreglarle el jardín. Es el entrar al mundo del sufrimiento y hacer algo, o sea, demostrar interés.
Este es el Señor haciéndose presente en el funeral de Lázaro. Él no dijo, séquense las lágrimas, ¿qué tipo de cristianos son ustedes? ¿A dónde está su fe? ¿No creen en el cielo? No, el Señor Jesús lloró. El Dios hombre lloró con aquellos que estaban llorando. Jesucristo nunca huyó de los que estaban sufriendo, no. Él los acogió y lloró con ellos. Isaías llamó al Mesías varón de dolores, experimentado en quebranto. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, dice Isaías 53, 3 y 4. A propósito, él sigue haciendo esto por su pueblo. ¿Sabe que aún en la actualidad él siente el dolor que usted siente? Hebreos 4:15 nos demuestra eso. Esto seguirá siendo así hasta que la tristeza y el dolor acaben y no existan más. Pero vayamos a una conclusión. Pablo nos presenta 3 tipos de personas en Romanos capítulo 12, versículos 14 y 15, y nos dice que debemos responder con gracia a las 3 personas. Primero, tenemos que responder con gracia a los que están experimentando felicidad. Esta persona puede que no sienta que necesita gracia en el momento, pero celebre usted el éxito que está experimentando él. Segundo, tenemos que responder con gracia al que está pasando por dificultad y sufrimiento. Esta persona no siente la gracia y en muchos casos puede sentir que la gracia lo dejó. Así que usted debe recordarle y demostrarle la gracia de Dios al ser copartícipe de su sufrimiento. Pero en tercer y último lugar, tenemos que responder con gracia a nuestros enemigos. Esta persona no se merece la gracia, pero usted se la ofrece porque comprende que la gracia se da a los que no la merecen. A propósito, no se olvide nunca que el hombre escribiendo esta epístola vio a este factor gracia actuando en su vida. Pablo estaba presente aprobando la muerte de Esteban luego de que se diera su primer y último sermón acerca de la gloria de Cristo. Justo antes que Esteban perdiera el conocimiento, éste pronunció las palabras, Señor, no les tomes en cuenta este pecado, dice Hechos 7:60. Estoy seguro que Pablo nunca más se olvidó de esas palabras. De hecho, San Agustín, el gran teólogo, escribió las siguientes palabras en el siglo IV y él dijo, la Iglesia le debe a Pablo la oración de Esteban. Pablo fue atraído a la fe en Cristo por una obra supernatural de gracia cuando él estaba lleno de odio por los creyentes. Uno nunca sabe quién se salvará y pasará a ser parte del cuerpo de Cristo a causa de un acto de gracia. Watchman Nee, un líder y autor chino, cuenta la historia de un creyente chino que él conocía que poseía una plantación de arroz junto a la de un comunista ateo. El ateo se burlaba del cristiano y no quería saber nada con Jesús. Este cultivador creyente regaba su lote bombeando agua de un canal que pasaba junto a su propiedad. Esta bomba que tenía era operada con los pies, como una bicicleta. Entonces, cuando se ponía a bombear agua, parecía que estaba andando en bicicleta. Cada día, después de varias horas de bombear agua, su plantación de arroz quedaría propiamente sumergida. Pero ni bien él se iba, su vecino quitaba las maderas que retenían el agua y la misma fluía directamente a su plantación, dejándola del vecino vacía, y de esta forma él no tenía que usar su bomba. Esto siguió sucediendo día tras día. El creyente luchaba con su enojo y resentimiento hasta que finalmente oró, Señor, si esto continúa, voy a perder todo mi arroz y tal vez hasta pierda mi lote. Esto no está bien y no es justo. ¿Qué debo hacer, Señor? En respuesta a su oración, el Señor puso en su mente el desafío de aplicar la verdad que enseña este versículo de Romanos. A la mañana siguiente, él se levantó mucho más temprano, cuando todavía era de noche, y quitó las placas de madera. Luego, comenzó a bombear agua al lote de su vecino.
Luego colocó las tablas de madera y bombeó agua a su propio lote. En pocas semanas, ambas plantaciones de arroz estaban en su plenitud, y el comunista ateo aceptó a Cristo como su Salvador personal. Este testimonio era demasiado generoso y lleno de gracia para ser ignorado. Él y nosotros, de la misma manera, tenemos muchas oportunidades de actuar y demostrar quiénes somos, al darnos cuenta que un día vamos a reinar con Cristo. Y si vamos a reinar, mejor que seamos buenos. Tenemos que actuar entonces con gracia hacia aquellos que están en presencia del sufrimiento, están en presencia del éxito, están en presencia del dolor y la tristeza. Uno puede escoger huir o ignorarlo, pero debemos escoger aferrarnos a la gracia y ser totalmente obedientes.